Muy buenas noches con todas, con todos los presentes. Aquí saludándolos con mucha alegría. Me permito presentar nuevamente, sabiendo que es la segunda clase, y les saluda Samuel Ernesto Navarrete Meneses. Eh, Recordaremos que la clase pasada este, conversamos mucho, hicimos una presentación en relación a la descentralización, ¿no? Las políticas de descentralización, el Estado peruano. En esta oportunidad vamos a hablar un poco del desarrollo eh, regional, ¿no? A través de los gobiernos regionales, los gobiernos locales, tanto provincial como distrital. ¿Sí? Como siempre, yo agradeceré que me confirmen a través del chat, o si pueden utilizar el micrófono, me confirmen si la imagen se ve correctamente, ¿no? Sí se ve, correcto, sí se ve. Muy agradecido. ¿Quién habló? No logro ver los participantes. Augusto Chopitea, ¿Qué Chiclayo. tal, qué tal, Augusto? Muy agradecido por tu asistencia. Bien, entonces. mm, ya, en esta sesión 2 vamos a hablar sobre los instrumentos clave para impulsar el desarrollo local y regional. Y como en toda actividad que desarrollamos, especialmente en el ámbito educativo, siempre nos trazamos objetivos que pretendemos cumplir al finalizar la sesión. Y los objetivos que tenemos trazados son dos. A modo de participación, a veces yo pido a que los participantes me apoyen con la lectura, y eso de algún modo rompe el hielo y ayuda bastante a la participación. Si hay un voluntario, yo le agradecería bastante para que nos pueda leer los dos objetivos que nos hemos trazado para esta sesión de 2 horas. ¿Algún voluntario, por favor? Encienda el micrófono y pueda leer los objetivos. Nadie se anima por allí. Bueno, voy a asumir que tenemos problemas de audio. Los dos objetivos para esta oportunidad en relación al tema son tratar de comprender un poco cuáles son los principales instrumentos de planificación y financiamiento utilizados por los gobiernos regionales y locales, y cómo fortalecer las capacidades de diseño y ejecución de políticas públicas orientadas al territorio, al desarrollo territorial. Quiero compartirles un video eh, que me pareció importante. Eh, Regularmente lo comparto porque los que estamos aquí presentes, tanto sean para el Estado o no, somos servidores. El servicio es fundamental. Nosotros, como seres humanos, en esa condición gregaria que tenemos, en esa condición de convivencia, nosotros no somos ermitaños, no vivimos solos, convivimos con nuestra familia. Nosotros tenemos espacios de socialización, ¿no? Primero la familia, la escuela, la comunidad, ¿no? Siempre estamos integrados y siempre estamos en constante servicio unos a otros, ¿no? Inclusive aquellos que tenemos formación religiosa, somos educados en el sentido del servicio, del dar. Como les vuelvo a repetir, sea tanto para el sector público, como servidor público, o como para el sector privado, servidor, somos servidores. Y lo que buscamos es brindar servicios. Vamos a ver el siguiente video, que espero se pueda visualizar. En todo caso,
¿Me confirman si se ve, por favor? ¿Qué pasa? A ver, Disculpe, no se escucha. Buenas noches, no se escucha. Buenas noches. ¿Hemos logrado leer el contenido de las imágenes? ¿Se logró leer el contenido? Me No, agradecería que... no. ¿Mm? A ver. No se entiende, dice que no se ha visto nada. Bien, el video es un video motivacional que lo que busca es entender un poco para qué estamos en esta sociedad. Ese es el servicio que nos brinda y que detrás del servicio no está necesariamente involucrado un beneficio, obtener un beneficio al prestar un servicio. Si bien es cierto, vivimos tiempos en los que predomina lo que se conoce como el neoliberalismo, que para resumirlo de manera muy práctica, es un poco establecer los destinos de la sociedad desde un enfoque empresarial,
¿sí? La empresa como regulador, el que traza los destinos de una sociedad, de ahí es que se promueve mucho la inversión privada, y la finalidad de la empresa, todo aquel que alguna vez de los aquí presentes, incluyéndome, hayamos tenido una iniciativa empresarial, nuestra finalidad es ganar dinero, más allá de generar o prestar un buen servicio. En el video lo que se trata de presentar es que el servicio que nosotros podamos dar de manera altruista al otro, ¿no? No necesariamente viene acompañado de un interés material. Viene cargado de emociones, viene cargado de satisfacción, ¿no? Algo que por lo general sentimos por los cercanos nuestros. Sin temor a equivocarme, los que estamos aquí presentes coincidimos, por ejemplo, que el amor maternal, el amor paternal, no busca nada a cambio, es dador por naturaleza. Damos a nuestras hijas o hijos sin esperar que estos nos devuelvan. Ese tipo de desprendimiento es el ideal en la sociedad. El enfoque incluso religioso, cristiano, católico, así lo manifiesta, ¿no? Dar a cambio sin esperar nada. Eso es brindar servicio, pese a que vivimos tiempos distintos, tiempos cargados de individualismo, en donde cada acción nuestra tiene que tener una retribución, si no, 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 no es conveniente como algunos lo entenderían, ¿no? Tiene que generar una ganancia, algunos sostienen. Pero como vuelvo a repetir, son ideales y las sociedades se mueven sobre ideales. Cuando nosotros somos servidores públicos, nos entregamos para el beneficio de toda nuestra sociedad, en este caso la ciudadanía peruana, ¿no? Cuando somos servidores privados, incluso sobreponer la calidad del servicio a la ganancia es un ideal óptimo, pese a que en muchas realidades no se dé. Es innegable decir que la finalidad de la empresa es ganar, ¿no? Prestar un buen servicio es parte de, y con ello puede generar demanda, puede generar atracción por un consumidor, pero lo primordial de la empresa es ganar. Lo primordial del Estado es servir. Nosotros somos servidores. Y cuando distorsionamos el sentido del servicio buscando obtener algo a cambio, es donde se generan los problemas, ¿no? Voy a volver a compartir pantalla. Gracias a todos aquellos que gentilmente van escribiendo la visualización de la pantalla. Quisiera compartirles algo que en la clase pasada no les presenté, no lo encontraba, ya lo encontré, que es el organigrama del Estado peruano, ¿no? Este organigrama nos va a dar una visión general, rápida, de cómo está organizado el Estado peruano. Si lo vemos así como se ve, a cualquiera puede marear bastante, ¿sí? Pero yo me quiero concentrar en la parte superior del organigrama. Toda esa línea rosada que logran ver son los ministerios del Poder Ejecutivo. Todo el desarrollo a partir de la línea rosada para abajo es el Poder Ejecutivo, ¿sí? Pero en la parte superior tenemos claramente definido los poderes, los organismos autónomos y allí ubicados los gobiernos regionales y los gobiernos locales.
cada uno de estos elementos, indistintamente diferenciados del el Poder Ejecutivo, como vuelvo a repetir, en el organigrama que les he presentado en la primera parte, desarrolla todas las actividades de los ministerios y todas las actividades y todas las entidades que involucran al Ejecutivo. Pero el poder legislativo, el poder judicial, los organismos constitucionales autónomos, como los gobiernos regionales y locales, tienen ese marco de autonomía. Y en el organigrama figuran como está aquí, presentado. Estaba escuchando a un especialista hablar que los organismos constitucionalmente autónomos deberían estar estrechamente ligados, ¿no? Estrechamente ligados a los ministerios, ¿no? Que no debieran tener tanta autonomía. El especialista obviamente entendía que esa autonomía genera otros poderes que no se alinean a las políticas del Estado. No, no estaba yo muy convencido de lo que decía, porque justamente el Estado, que tiene tres poderes para dar equilibrio de poder, que ya lo conversamos en la clase pasada, también se apoya en estos organismos constitucionales autónomos, porque de alguna manera el que estos no estén intervenidos por algún poder del Estado los regula y le da cierta libertad para que se pueda manejar. El mejor ejemplo de ello es el Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Es indiscutible que desde el año 2017, estamos hablando ya de 8 años, que vivimos una inestabilidad política en el país bastante dura. Nuestros representantes políticos en el Estado, en el legislativo, en el ejecutivo, la administración de justicia está cuestionada completamente por la ciudadanía, ¿no? La última encuesta de aprobación de la presidenta del Perú ha arrojado 2% de aprobación. Y en algunas partes del Perú, el norte del Perú especialmente, es una encuesta de Ipsos que ha sido presentada, ha sido publicada, en el norte del Perú le ponen hasta 0% de aprobación, ¿no? Y uno dice, ¿y qué sucede? ¿Cómo es posible que lleguemos a tales niveles de desaprobación de nuestro gobernante y esté todavía allí el gobernante? Suena duro, pero tiene que ver mucho con el Estado de Derecho. O sea, lo que está sucediendo es que los peruanos estamos respetando el Estado de Derecho, no estamos golpeando la mesa, tratando de traer abajo el orden constitucional. Es terrible porque se pone en juego la legitimidad de nuestros gobernantes, ¿no? Eh, el Congreso está emitiendo normas que claramente perjudican en muchos aspectos a la ciudadanía, ¿sí? El Congreso mismo ha tenido que retroceder respecto de ciertas normas en vista a las consecuencias que estaba generando la emisión de esas normas. Yo no me atrevo, como esta exposición es pública, yo no me atrevo a dar ninguna opinión política ni parcializarme, no corresponde en un espacio académico como en el que estamos, pero sí es importante que analicemos la realidad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de ordenamiento territorial, que es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, eh, yo personalmente me remonto en la historia y cada uno de nosotros debiera hacerlo. Ya conversamos y expusimos sobre cómo se ha dado el proceso de descentralización en el país desde los orígenes de la civilización en este territorio. Cuando nosotros veamos el ordenamiento territorial, aquí los que estamos presentes, aquí, no somos ajenos al proceso histórico, en lo más mínimo. No somos ajenos al proceso histórico.
Nosotros somos parte de nuestra historia. Eso quiere decir que para yo buscar desarrollo en mi localidad, para yo buscar desarrollo en mi comunidad, en mi distrito, en mi provincia, en mi región, en mi país, tengo que tener conocimiento de cómo se ha dado esto. La ley de ordenamiento territorial acaba de ser emitida. Estuvo un proyecto bastante tiempo y acaba de ser emitida. El 1 de abril de este año ha salido la ley de ordenamiento territorial. Y es el momento en que cada uno de nosotros debe leerla detenidamente. El reglamento va a salir en los próximos 180 días. ¿Sí? En los próximos 180 días va a salir el reglamento. El reglamento, como todos ustedes saben, es el instrumento que desarrolla de manera detallada la ley, ¿sí? De manera muy detallada. ¿Y qué tenemos que saber cada uno de nosotros de nuestra historia? Cada uno de nosotros vive en un espacio físico, estamos en un determinado tiempo y para ordenarnos en el espacio físico tenemos que mirar quiénes son nuestros vecinos. Si estamos en la costa, un vecino próximo es el mar, pero tenemos localidades que nos acompañan en los 4 puntos cardinales, al norte, al sur, al este, al oeste. Y el ordenamiento territorial lo que nos lleva es un poco a analizar cómo son nuestros recursos, cómo los vamos a optimizar, cómo vamos a optimizar nuestros recursos. Yo leía la ley y lo primero que me llamaba y me despertaba la atención y la curiosidad es, y esto va a generar, porque estamos hablando de recursos, de intervención del espacio y optimizar los recursos en beneficio de la sociedad, con una visión de derechos humanos y equilibrio con el ecosistema, pero nosotros todos sabemos cuáles son los grandes problemas que se han venido generando en nuestro país. Eh, César Hildebrand entrevistaba al alcalde de Patás, ahora que es tan tristemente conocido Patás por lo trágico de los eventos que han acontecido. Y el alcalde decía, ¿no? Patás existe porque existe la minería. Es el día a día, es la única fuente de ingreso que tiene Patás, la minería. Y por eso es que la minería artesanal es fundamental para el desarrollo. Pero también hablaba de que intervino la mediana empresa o la gran empresa hace 40 años, estamos hablando de 40 años, 4 décadas, en donde interactúa con esta minería artesanal y esto dio paso a buscar protección y a veces la protección no la buscaba en el sector formal porque el Estado no llegaba y busca protección en personas de manera particular y entre estos se empezaron a infiltrar personas del lumpen, del orden delictivo, quienes identificaron la gran riqueza que se movía, ¿no? La empresa esta, la Poderosa, se le acuerda un informe que decían en los 40 años que viene funcionando la Poderosa desde la década del 80, o sea, bastante tiempo, ha generado 2.000 millones de riqueza en 40 años en la explotación minera del oro. Son miles de millones de dólares que mueve. Y es una población que no tiene carretera, no tiene hospital, no tiene escuela, y sin embargo tiene hoteles de lujo. Tiene casas con piscina. Todos los carros que ingresan a Patás son camionetas 4x4, ¿no? Camionetas 4x4, que la camioneta más pobre 4x4, donde está valorizada en menos de 25.000 o 30.000 dólares. Estamos hablando que un grupo de humanos
que viven allí han desarrollado en torno a su riqueza natural. El ordenamiento territorial trata de eso, pero ¿cuál es el equilibrio, el desequilibrio? ¿Cómo manejo mi espacio físico? ¿Cómo lo exploto? ¿De qué manera lo convierto en desarrollo? En la universidad yo recuerdo que cuando tratamos en el curso de introducción a la sociología, ustedes saben, yo soy historiador sanmarquino, y nosotros tenemos 2 años de integrado, y en los 2 años de integrado llevamos introducción a todas las disciplinas sociales, a todas las ciencias sociales, sociología, arqueología, antropología, geografía. Y en el curso de sociología tocamos el tema de qué entendemos por desarrollo, ¿no? ¿A qué le llamamos desarrollo realmente? Y cada uno de los aquí presentes puede hacerse un cuestionamiento respecto de a qué le llamamos desarrollo. Tenemos un organigrama muy bien estructurado, hermosamente estructurado, que me define claramente la autonomía de los gobiernos regionales, locales. Las municipalidades me dan una estructura de las municipalidades provinciales, distritales, su consejo municipal, su alcaldía, sus empresas municipales. Yo me voy a volver a una lógica autóctona, ¿ya? Voy a retroceder en el tiempo. ¿Ustedes se han puesto a pensar que la conquista del Perú todavía sigue en pie? Y no exagero al decirle que la conquista del territorio peruano todavía sigue en pie. Los primeros humanos que llegaron a esta parte del mundo son de 12.000 a 14.000 años de antigüedad. Y conquistaron ese espacio y se integraron con el espacio. Y un grupo se desarrolló cercano al mar, y otro grupo se desarrolló cercano a la Amazonía, y otro grupo se desarrolló en el espacio más agreste y más duro, que son en la zona altoandina. Y cada uno reconoció su espacio territorial, y cada uno optimizó sus recursos, y cada uno creó una dinámica y una lógica. Hubo una conquista del humano sobre el territorio. Cuando dije conquista, ustedes estaban pensando en la conquista occidental, esa invasión que llegó en 1492 a costas americanas, y que entró por Cajamarca en 1535, y que fundó, ¿no?, una ciudad aquí en Lima, y Tarma y Trujillo. Ese es otro tipo de conquista que también está integrada dentro de esta lógica. Son humanos los que llegan, ¿no? Me corrijo, en Cajamarca llegaron en 1532 y a Lima llegaron en 1535. Mil disculpas por la imprecisión de las fechas. Es importante siempre tener claro, siglo XVI, ¿no? Pero dense cuenta de que la conquista del espacio territorial la hace el humano, indistintamente de su procedencia. Sabemos que hace más de 25.000 años el humano ingresó al territorio americano, saliendo desde África, miren, desde África saliendo, pobló la zona del famoso, la luna fértil, es el Medio Oriente, esa zona que vive convulsionada y en constantes guerras. Cuando sale de África, el humano conquista el territorio de la media luna fértil, ahí el río Tigris, Éufrates, ¿no? Y se desarrolló Egipto también sin salir de África, 90.000 años atrás. Y se desplazó hacia Asia 70.000 años atrás. Y se desplazó hacia Europa y hacia Australia 50.000 años atrás. Y recién entró a América 25.000 años atrás. Los vestigios más antiguos que tenemos en esta parte del mundo son 14.000 años, ¿no? Chivateros aquí en el río Chillón, en Lima. O sea, Lima es una ciudad que está ocupada hace 14.000 años. Y cada uno va a encontrar en Ayacucho, Piquimachay, en el norte, en la Amazonía misma. Hay un tiempo en el que el humano llega y empieza a tener control del territorio.
Y esa conquista no, todavía no ha terminado. Nosotros no tenemos control real del espacio territorial. Nosotros creamos líneas imaginarias y decimos mi frontera es hasta acá, mi frontera es hasta allá, y aquí es el límite. Y a veces se generan conflictos y convulsión social, porque no, hasta acá es mi límite, y yo quiero más y tú menos. Y los conflictos son latentes y son constantes. Son constantes. Hay un conflicto que se está dando, ya que linda con la delincuencia en Patás. También está pasando en el sur, en Moquegua. También ha sucedido hace poco en la costa limeña con el derrame de petróleo, en donde localidades como Ancón, ¿no? Se vieron perjudicados por la pesca artesanal y que por mucho tiempo tuvo que reconocer la empresa Repsol y tener que pagarles a los peruanos de esa parte del mundo el perjuicio que le había causado. Alberto Fujimori, presidente de este país, indistintamente de las terribles cosas que se cometieron en su gobierno, en ese proceso de conquista dio pasos agigantados para el desarrollo de nuestro país. Quiero precisar, yo no estoy dándole ningún matiz político a lo que le estoy diciendo, yo quiero reconocer el trabajo que haya hecho un gobernante. Cada uno de los gobiernos, así como existe de Héctor Quirós, Historia de la corrupción en el Perú, libro que les recomiendo que lo lean para que sepan cómo se ha desarrollado la corrupción en nuestro país, ¿sí? Así como hay una historia de la corrupción, también hay una historia del desarrollo del Perú. Conversaba, conversaba en un almuerzo a propósito del aniversario de la Universidad de San Marcos, con un abogado egresado también de la San Marcos, estábamos almorzando y conversábamos un poco justo del desarrollo en el Perú y hablábamos de Leguía. En el gobierno de Leguía hubo muchos actos de corrupción, pero hay que reconocer que Leguía en el siglo XX trajo la modernidad occidental. Quiero ser claro en esta precisión, porque justamente es lo que yo les preguntaba. Trajo la modernidad occidental. No quiero decir que trajo el desarrollo, porque como vuelvo a repetir, la denominación desarrollo es bien relativa. ¿A qué le llamamos desarrollo? Pero sí trajo la modernidad. Y trajo también o implementó reconocimiento. La ley de comunidades andinas nació en el gobierno de Leguía. La visión que tenía Leguía del indígena peruano, del campesino peruano, era una visión de ser humano, la misma que tuvo Castilla respecto de los negros que aún seguían siendo esclavos. Para Castilla, que también es un hito dentro de la historia peruana en el siglo XIX, él veía en el negro peruano, el afrodescendiente, como muchos de ellos se denominan, un ser humano de producción, que se puede integrar tranquilamente a la dinámica social y económica. No lo necesito como esclavo, lo necesito como un ente integrado, como una persona integrada al desarrollo económico-social. Leguía también tuvo una visión de ese tipo en la década del 20, del siglo XX, cuando existía los famosos, las famosas haciendas de una explotación brutal, salvaje, tan esclavizante a una población indígena que estaba escondida, soterrada ahí en el Ande. ¿Ven? ¿Cómo ha habido? Cuando hablé de Fujimori, cuando lo mencioné, ustedes sabían que Fujimori construyó o mandó construir las carreteras de penetración en el norte hacia Tarapoto, en el sur, la Libertadores hacia Ayacucho, la de, también para el sur de Ayacucho, la de Puquio. Miren cómo nosotros vamos avanzando y retrocediendo a lo largo de la historia, ¿ya? Cómo vamos avanzando y retrocediendo a lo largo de la historia.
les comenté en la clase pasada que los Wari trajeron en el desarrollo del mundo andino, ¿no?, esos caminos articulados en todo el territorio, todo el Ande, que los incas después llamaron Capacñán, el famoso camino del Inca, y la planificación de ciudades. Cuando llegaron los occidentales a esta parte del mundo, ellos destruyeron mucha parte de esos caminos, no eran convenientes. La actual Panamericana Norte está construida sobre el Capacñán. Grandes tramos de la Panamericana Norte están construidos sobre el Capacñán. Y muchos en la zona alta, en la zona altoandina, fueron borrados, eliminados. ¿Por qué? Porque lo que querías evitar era que en esas rebeliones, en esas explosiones sociales, no llegaran a la ciudad. Lima fue sitiada en muchas oportunidades por mar y por tierra, por mar por piratas y por tierra por comunidades andinas que querían, obviamente, su autonomía, su libertad, ¿no? Conquistar el territorio peruano para los occidentales, no piensen, por favor, bueno, entiendo yo que muchos aquí lo saben, pero hay que precisarlo. No fue un tema de conquista que en 1532 cayó Atahualpa y ya conquisté el territorio peruano y todo el imperio inca fue nuestro, así como decían los occidentales. No, 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 no. Desde 1532, en que fue capturado y asesinado Atahualpa, hasta la caída verdadera del imperio inca, transcurrieron 40 años, 4 décadas. Es recién en 1572, con el virrey Toledo, que se logra conquistar con la derrota de Manco Inca y se logra conquistar realmente, eliminar esos focos de rebeldía al nuevo sistema. Focos de rebeldía, ¿no? Rebeliones en el Perú han habido, no se imaginan qué cantidad a lo largo de la historia. Y si nosotros lo miramos en una perspectiva distinta, estas protestas que todavía existen, esas tristes protestas que se presentaron en el 2023, diciembre del 2022, enero del 2023, sí, ¿no? Las protestas últimas, como consecuencia justamente del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. Estás hablando de un pueblo que se rebela. La conquista del Perú no solamente se hace poniendo una carretera, poniendo un hospital, una escuela, teniendo presencia del Estado. La conquista del Perú se da convenciendo a los humanos de este territorio de que lo que el Estado propone realmente les genera desarrollo entendido como cada localidad lo debe entender, respetar su lógica de desarrollo. Lo que es desarrollo para el pueblo de Patás, les puedo asegurar que no es lo mismo para el pueblo de Bagua, ni tampoco para el pueblo de Ancón, ni tampoco para el pueblo de Juliaca. Cada uno de nuestros pueblos tiene una lógica de desarrollo y allí es donde radica la autonomía y ahí es donde la presencia del Estado no se trata de un Estado centralizado que va y le da facultades. No, 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 no. Para eso existe el gobierno regional y local, los gobiernos provinciales y distritales, ¿no? Las municipalidades, para que sobre la base de su autonomía y su entendimiento de su espacio determinen su desarrollo. Planificación del desarrollo territorial. Aquí estuve revisando un poco en qué consiste el tema de la planificación. La planificación es un proceso técnico, ¿sí? Es un proceso técnico y político administrativo. O sea, planificar es un tema de análisis concienzudo en torno al espacio y al tiempo que tiene. Siempre esas líneas
transversales en un mapa cartesiano, espacio-tiempo, ¿no? Es el plano cartesiano. Entonces, este proceso técnico político administrativo busca organizar, orientar el uso del territorio de manera sostenible, equilibrada y concertada conforme a un marco legal. En historia, nosotros tenemos una teoría de la historia. Para los que conocen, nosotros cuando hacemos historia, no es que cogemos fuentes del pasado escritas y simplemente las escribo y digo, ya, pasó esto, pasó lo otro y pasó lo otro. O sea, una narración de hechos. Eso es una crónica. Un relato de hechos es una crónica. Cuando tú tienes un enfoque teórico, tú puedes relatar una historia estructurada bajo una lógica teórica. Una teoría de la historia la planteó, por ejemplo, Karl Marx, ¿no? El materialismo histórico que él llamaba. Y él hablaba de un materialismo dialéctico. Y que la historia fluye en torno a esa dialéctica que se produce por las luchas de clase social. Lo que en su momento Platón, estamos hablando de 2500 años atrás, hablaba de la dialéctica, pero en un plano ideal, ¿no? Esa lucha de opuestos en la que de esa discusión dialéctica, de esa lucha de opuestos, fluye el conocimiento, y la dialéctica enfocada por Platón era educativa, ¿no? La transmisión del conocimiento, la producción del conocimiento. Hegel, el alemán, el filósofo alemán, que todavía tenía una postura ideológica que la desarrolla su alumno Feuerbach, enfoca también la dialéctica desde un punto de vista ideal, de lucha de contrarios, de ideas opuestas, una tesis planteada a la cual le sale al frente una antítesis y de ella fluye una síntesis que se convierte en tesis. Y nuevamente así va el proceso histórico. Esa síntesis se convertirá en tesis y le saldrá una antítesis y de la lucha de opuestos, ¿no? Él planteaba la lucha de opuestos, ¿cuál es la tesis, no? La posición monárquica, por ejemplo, hablando de la revolución, las revoluciones burguesas. Es la tesis, la propuesta monárquica. La antítesis, la propuesta burguesa. Y de esa lucha surge el Estado liberal, una nueva tesis, de la síntesis surge, ¿no? Y se convierte en tesis. Y a esta le saldrá una antítesis y así va evolucionando la historia. Pero dentro de esas teorías de la historia, hay una que a mí me gusta mucho, que se llama la teoría neoinstitucional. No dice la teoría neoinstitucional que la historia fluye sobre la lucha de opuestos, sobre una dialéctica, ¿no? Un materialismo dialéctico, sino que fluye a través de las normas, a través de las reglas de juego, las leyes, ¿no? Los acuerdos, los protocolos, los tratados. Esas normas van determinando el proceso histórico y tienen un impacto en el desarrollo de las sociedades. Cuando yo les presento esta lámina y en donde le estoy poniendo de antemano sobre qué leyes está regido este tema de la planificación, estoy poniéndome en una posición neoinstitucionalista, porque las leyes van a regular y van a generar cambios sociales, ordenamiento del espacio, ordenamiento de la ciudadanía, de la población, de la sociedad, ¿sí? Y este ordenamiento nos lleva a avanzar en este proceso histórico. De acuerdo a los neoinstitucionalistas, las leyes
han venido acompañadas en la sociedad humana desde que somos sociedad humana, ¿no? Estamos yéndonos a las primeras sociedades, los acuerdos, ¿no? Las primeras leyes, la ley del Hammurabi allá en el Medio Oriente, ¿no? Las tablas de los mandamientos de los hebreos, las normas que fluyen en la Edad Media, eh, los acuerdos y las leyes que en la actualidad nos rigen. Montesquieu escribe un libro titulado El espíritu de la ley, que una de sus premisas sostiene que para que una ley tenga asidero en las sociedades, tiene que tener espíritu, tiene que fluir de la propia necesidad, tiene que nacer de la necesidad del pueblo. Si una ley nace impuesta, sin un asidero, sin una real consistencia desde las bases, esa ley es una ley muerta. Pero si esa ley sí está y se sostiene en la necesidad, en las expectativas que la ciudadanía o las sociedades rigen, sí va a tener una fuerza de desarrollo, de implementación, ¿no? A cada ley ustedes saben que le acompaña un reglamento. En este caso, vamos a empezar a hablar de la ley del ordenamiento territorial. Esta ley tiene como objetivo promover territorios, como ya lo dije anteriormente, sostenibles, productivos y competitivos. Esta es la ley nueva que les estaba comentando, que ha sido promulgada el 1 de abril. Busca mejorar la calidad de vida mediante una planificación articulada en los 3 niveles de gobierno. Ya todos ustedes saben que los niveles de gobierno son el central, el regional y el local. Voy a pedir, con su permiso, les ruego que por favor me esperen un minutito, ¿sí? Me voy a ausentar, pero yo 30 segundos. Mil disculpas. Nuevamente por aquí, mil disculpas. Es un tema cuando uno se encuentra solo en casa. Les comentaba, entonces, ese objetivo, la ley de ordenamiento territorial tiene ese objetivo, ¿no? Es una planificación articulada a nivel de los 3 niveles. El nivel central emite políticas, ¿no? Normas. En el nivel regional, también políticas a nivel regional, y empieza a implementar, a desarrollar planes, y a nivel local ya la ejecución propiamente, ¿no? Sus principios: integralidad y sostenibilidad y competitividad. En el tema de la integralidad tiene que ver un poco con lo que yo les estaba narrando respecto a cómo vamos conquistando el espacio. Allí en la integralidad hay que entender que cuando ocupamos un espacio tenemos que ver que estén completamente satisfechas las necesidades físicas, sociales, económicas, culturales. O sea, tenemos que tomar en consideración esos aspectos. En la sostenibilidad es repetido en todo evento que siempre hablan de la sostenibilidad, hablan de que pensemos en las generaciones futuras, pensemos en nuestros hijos, nuestros nietos. Yo personalmente lucho contra el individualismo, lucho contra esa lógica individual que nos está carcomiendo en la actualidad, porque el individualismo no solamente es pensar en yo, en segundo lugar yo, y recién en tercer lugar yo. No es pensar así como lo hacemos en la actualidad respecto del otro, sino que estamos pensando en el yo respecto del futuro. Les comentaba de que el amor maternal y paternal no tiene comparación, porque tú le das a tus hijos sin esperar nada a cambio.
Esa lógica traslada a la sostenibilidad. No solo te pongas a pensar en que a mi hijo, por ser mi descendencia biológica, deba yo generarle la seguridad a futuro, sino en el espacio y en el entorno que él se va a desarrollar. Y pensar en mi nieto. Así como vemos nuestro proceso histórico, o sea, revisamos la historia y nos remontamos pues a la época colonial, a la época prehispánica, ¿no? Del mundo andino, también remontémonos a futuro. ¿Qué queremos nosotros como sociedad? ¿Qué esperamos obtener de nuestra sociedad? Simplemente satisfacer la necesidad inmediata de comer en el día a día, de poder yo disfrutar en este momento de los placeres de la vida y simplemente no me interesa lo que pase a los que no veo. Si parte de nuestro orgullo y nuestra identidad es la gente del pasado a las que no vemos, también parte de nuestra necesidad es preocuparnos por los del futuro a los que tampoco vemos. Y el tema de la competitividad y la colaboración territorial. En esta parte quiero hacer una diferencia porque la competitividad, la competencia, ¿sí? La competencia tiene dos significados. Competencia desde el punto de vista de concursal, ¿no? Yo compito con el otro, tengo que ser primero, tengo que avanzar, ¿ya? Pero también la definición de competencia respecto de lo que a uno le compete hacer, ¿sí? ¿Qué me compete a mí como ciudadano, como miembro de esta sociedad, de este país, hacer? El tema de la integralidad, que es el principio primero, a mí me hace recordar mucho, les comenté en la clase pasada, así como les dije que Javier Pulgar Vidal hizo un estudio sobre nuestra geografía, planteando el reconocimiento de nuestro espacio territorial con estas 8 regiones naturales. Les hablé también de John Murra, un antropólogo que estudió a la organización andina, el mundo andino, y él encontró, estudiando las sociedades actuales y revisando también los documentos históricos, que la organización andina, una comunidad, un AIU, no solamente tenía una zona central, principal, un nexo principal, sino que tenía anexos a grandes distancias. Si estoy en el Alto Ande, tengo un anexo en la selva alta y tengo un anexo en la costa. Para que pueda este AIU, este grupo poblacional, beneficiarse de los recursos de las diferentes regiones. ¿Sí? Cuando llegaron los occidentales, resulta que en esos anexos no solamente estaba, vamos a poner el ejemplo, el anexo del IUA, sino que también compartiendo el espacio, porque los recursos tienen que ver mucho con la territorialidad, con los recursos de determinados territorios, había anexo de un IUB y anexo de un IUC. Cuando llegaron los occidentales, entendieron que esos 3 grupos eran un solo grupo y los cerraban en una sola dinámica, en una sola lógica, generando serios conflictos. Serios conflictos porque eran ellos distintos, de comunidades distintas, y los enmarcabas en una sola, porque no entendían, ¿no? Así como nunca entendieron la lógica del tupo andino. Para el occidental decía, es injusta la distribución del territorio para esta gente. A uno le dan 1 hectárea y al otro le dan 10 hectáreas. Esa distribución es injusta, cuando en realidad la distribución no estaba en torno al espacio, sino en torno a la productividad. 1 hectárea me producía 100 kilos de papa y esas 10 hectáreas que tenía mucho territorio erazo, también me producía 10 toneladas de papa, pero la productividad era la misma. No era el espacio lo que medía, ¿no? Entonces, en la integralidad considera el espacio físico, el tema social, lo económico y lo cultural.
no tratar de juntar, de entender, respetar. Hay unos enfoques de interdisciplinariedad, la gestión de riesgos, es sistémico, es interculturalidad. Estos enfoques es un poco cómo abordo el tema del ordenamiento territorial. Cuando tú hablas de interdisciplinariedad, hablas de que hay diferentes enfoques disciplinarios, ¿no? Estamos en el mundo profesional. En historia, por ejemplo, en las ciencias sociales, a nosotros nos hablaban también del enfoque transdisciplinario, porque el interdisciplinario es coger de las experiencias de otros, ¿no? De otras disciplinas. Mientras que en la transdisciplinariedad es ejecutar uno como si fuera. Cuando yo escribo historia, debo tener un enfoque sociológico, antropológico, geográfico, ¿no? Arqueológico, dentro de la construcción. Ese enfoque, la interdisciplinariedad o la transdisciplinariedad, se viene practicando en Europa desde hace más de 40 años. En la gestión de riesgos, que está muy desarrollado ya en las estructuras del Estado, tenemos que ver cuáles son las condiciones en las que en un determinado espacio me voy a desarrollar. Y en el Perú específicamente, cuando hablamos de gestión de riesgos, hablamos de los fenómenos naturales con los cuales nosotros convivimos, ¿no? En la costa, en el Alto Ande, en la Amazonía. En la Amazonía convivimos con inundaciones, en el Alto Ande con heladas, con aluviones, huaicos, en la costa con terremotos y maremotos. Estamos hablando de fenómenos naturales. Es importante las definiciones también. No son desastres naturales. Los desastres los ocasionamos nosotros por nuestra incompetencia de adaptarnos al espacio territorial. Imagínense, remontémonos a la historia. Pachacamac, que es una estructura trapezoidal, un templo enorme que está al sur de Lima, tiene cientos de años, miles de años, ¿no? Cientos de años, para no exagerar, cientos de años. Y muchos de sus muros se sostienen, se mantienen. Nos vamos a Chanchán, al norte, aquel que ha tenido la oportunidad, o si hay participantes que viven allá en Trujillo, pueden ver muros de 15 metros de alto, 12 metros de alto, y no se caen, y en una zona sísmica. La construcción, de una forma trapezoidal, hace que ellos se adapten a los fenómenos. Entonces, entendamos, no confundamos fenómeno natural con desastre. El desastre lo ocasionamos nosotros por nuestra incompetencia. El fenómeno natural existe y va a seguir existiendo allí. La tierra va a seguir temblando. Por más que invoquemos a nuestro Dios y deseemos que no sucedan, va a suceder. ¿Qué tenemos que hacer para ello? Esta ley de ordenamiento territorial ha creado el SINADOT, el Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial. ¿Sí? Este es un sistema, han creado una secretaría en la PCM, es un sistema funcional, ¿sí? No administrativo, recordemos que en el Estado existen dos tipos de sistemas, pues, ¿no? Los sistemas funcionales y los sistemas administrativos. Los sistemas funcionales son aquellos que van hacia afuera, hacia la ciudadanía, y los sistemas administrativos son los que van hacia adentro, ¿no? La Contraloría, la Procuraduría, ¿no? Del Estado. Hay sistemas que van hacia adentro y hay otros que van hacia afuera. Este es un sistema funcional, ¿sí? Aquí están involucrados los ministerios, los gobiernos subnacionales, el sector privado y la sociedad civil. Sus instrumentos son la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, los planes de ordenamiento territorial, regionales y locales, y el Sistema de Información Territorial. Estos instrumentos, como les vuelvo a repetir, esta ley acaba de salir, ha nacido recién, tiene un mes y medio de nacida esta ley, en 180 días, 190 días,
Bueno, ya ha pasado más de 30 días de que se emitió, entonces ya es menos tiempo, serán pues 170 días posiblemente, 160 días. Se debe estar reglamentando la ley y allí se detallará cómo es el uso, la implementación de estos instrumentos. Los gobiernos regionales, los gobiernos locales tendrán que desarrollar estos instrumentos, ¿sí? Ahí dice, rol de los gobiernos regionales y locales es diseñar y ejecutar planes articulados de ordenamiento, acondicionamiento y desarrollo territorial. ¿Pero cómo? Con esos instrumentos, ¿sí? De esos instrumentos me voy a valer para poder empezar a hablar de un ordenamiento territorial. Cuando uno dice, oye, pero ¿por qué sacamos una ley de ordenamiento territorial si ya las cosas están establecidas, ya tengo claramente mis límites de espacio, yo sé qué cosa es... No, no, no estamos ordenados en realidad. ¿Sí? Por eso que yo les decía desde un principio, seguimos en la conquista de nuestro espacio territorial. Y si vamos a analizar de si las líneas fronterizas de distritos y provincias están claramente establecidos, nos estamos engañando. Todos ustedes saben que eso genera muchos conflictos. Un conflicto en el cual yo no es que haya participado, era testigo porque estaba trabajando en un proyecto de calidad educativa en Chincha. Era un conflicto entre la provincia de Chincha, del departamento de Ica, con la provincia de Cañete del departamento de Lima. Para los que no saben, en, en la frontera, en la zona alta, inclusive porque son unos arenales en la parte alta, entre Chincha y Lima, entre Chincha y Cañete, para ser exactos, está la procesadora Melchorita. El gas de camisea, en su condición de gas, llega a Melchorita y allí esa planta procesadora condensa el gas y lo convierte en líquido. Este líquido es trasladado a buques. Hay una empresa llamada Transoceánica de propiedad de dos grandes familias, los Vice de Perú y los Fonapel de Chile, ¿no? Una sociedad peruano-chilena, dueños de esta empresa transoceánica, traslada desde Melchorita, en la frontera Lima-Ica, Cañete-Chincha, el líquido que lo vuelven a convertir en gas en México para que éste ingrese a los Estados Unidos. El canon que genera eso es objeto de riñas, peleas entre la provincia de Chincha con la provincia de Cañete. No que está en el lado de mi territorio, no que está en mi lado del territorio. Esos conflictos se generan porque no están claramente definidas. No la línea fronteriza exactamente, sino la capacidad o la posibilidad de los pueblos de poder usufructuar de sus recursos. Si bien es cierto, el gas de camisea no es de Cañete ni de Chincha, allí está la planta procesadora en donde se convierte el gas en líquido para trasladarlo al norte. Ven que es necesario, era necesaria esta ley de ordenamiento territorial, era necesaria para poder establecer y empezar a trabajar estos instrumentos, a desarrollarlos. Respecto de esa planificación, ¿qué otra ley tenemos? La Ley Orgánica de Municipalidades. ¿Y qué cosa plantea la Ley Orgánica de Municipalidades? ¿Qué tiene como objetivo? Establecer el marco legal para la creación, ¿sí? Organización, autonomía, competencias y funcionamiento de las municipalidades en el Perú. Estamos hablando de a nivel municipalidades tanto provinciales como distritales, ¿sí? Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado con autonomía política, económica y administrativa encargadas de promover el desarrollo local y la participación vecinal. En el organigrama lo hemos visto, totalmente autónomos. Es el Estado peruano en chiquito en un determinado espacio del territorio. Y tiene la obligación
tiene la obligación de identificar cuáles son sus necesidades reales y brindar servicio, que es al final, nosotros nos debemos como Estado, nos debemos a la ciudadanía, nos debemos a la sociedad, a los ciudadanos. En la clasificación de municipalidades hay hasta 3 tipos, ¿no? Provinciales, distritales y centros poblados. Los centros poblados, ¿no?, administran áreas rurales, urbanas, menores, según lo que determina el Consejo Provincial. Esos centros poblados, pónganse a pensar, también son las comunidades andinas y las comunidades amazónicas. Y este Estado, tanto como gobierno provincial, municipalidad provincial o distrital, tiene que entender y tiene que compenetrarse con estas comunidades respetando sus patrones culturales. Eso implica que yo tenga que estar dentro de las comunidades, no para ver, perdón, se pasó a la siguiente lámina, voy a retroceder, no para ver de qué manera obtengo recursos de esta comunidad, sino ver cómo le brindo servicio. Hay una frase muy bonita que un presidente norteamericano dijo, ¿no? John F. Kennedy. No esperes lo que va a hacer el Estado por ti o tu país por ti, sino que tú vas a hacer por tu país. El efecto de la reciprocidad, que a mí me gusta mucho más que esa misma frase, lo cojo del principio andino de la reciprocidad. En el mundo andino existen 2 principios. Estoy hablando del mundo andino, ese que se construyó desde Caral hasta los incas. El principio de la reciprocidad y el principio de la redistribución. Cuando les hablaba del topo, el tupo que le decían, el espacio territorial, esa redistribución es equitativa en mérito a la productividad del espacio. Pero cuando entendemos la reciprocidad andina, no es como la definición de reciprocidad que existe de acuerdo a la RAE. Voy a ver, acá miren, voy a buscar en la RAE, el diccionario de la Real Academia Española, la definición de reciprocidad. ¿Y qué me dice? Correspondencia mutua de una persona o cosa con otra. Es, tú me das, yo te doy. Esa es la definición de la Real Academia Española, un idioma occidental, como el que hablamos. El Perú tiene un idioma, que es la lengua oficial, el castellano, también tiene el quechua y el aymara. En la costa está el castellano, que pertenece a la familia de las lenguas romances, donde está el francés, el italiano, el rumano. Y en la zona altoandina tienes 2 familias, que son la familia quechua, que tiene varios quechuas, y todos se llaman así, quechua. No se llaman como lo llamaban los incas, que le llamaban el runacimi. No, el runacimi era el idioma casi como ellos lo conocían. Nosotros le llamamos quechua, con las palabras castellanas. Entonces, dentro de las familias quechuas está el quechua al norte, el quechua al centro, el quechua al sur, el quechua purimeño, el quechua cusqueño. La otra familia es el aru, que tienes al aymara y el jacaru, o esta lengua que se habla aquí muy cerca en Tupe, ¿no? El cauqui, jacaru o cauqui. Y en la Amazonía, ya yo muero ahí intentando recordar, son 16 familias que tienen alrededor de 42 o 43 lenguas. La lengua, ¿por qué hablé de este pequeño espacio lingüístico? Porque la lengua es importantísima para la interpretación del espacio territorial. Los esquimales, en su idioma nativo,
tienen 40 definiciones para el color blanco. Viven rodeados de blanco, puro hielo. Vayamos a saber, pues, qué blanco A, blanco B, blanco Z. No lo sabemos. Ellos sí lo saben. Cuando nosotros hablamos de una definición como la reciprocidad y cogemos la RAE, la Real Academia Española, me dice lo que uno puede brindarle a otro y el otro de manera mutua le corresponde. Pero la reciprocidad en el mundo andino es distinta. Y eso debe ser entendido por alguien que desarrolla un gobierno municipal en la zona altoandina, por ejemplo, a lo largo de todo el Ande peruano. Les comento en qué consiste la reciprocidad andina. Si yo como individuo doy a mi comunidad estará bien. Y si mi comunidad está bien, yo estoy bien. Personalmente, eso es sublime, es hermoso para mí. Es un desprendimiento verdadero de la lógica andina, ¿no? Yo no es que le doy a un individuo para que éste me sea recíproco y me devuelva. Esa es la definición occidental. El principio andino de la reciprocidad es yo doy a mi comunidad para que esté bien. Y si éste está bien, yo estoy bien. Ahí está la reciprocidad. Entender esta lógica a cada uno de nosotros como servidor nos va a permitir ver a aquel poblador de la zona altoandina, ¿no? De las comunidades altoandinas, cuando baja y quiere ofrecer o dar algo, esta persona no está pensando en qué me vas a dar a mí, qué me vas a devolver a mí, sino el papá Estado, como podrían ellos referirse en algún momento. Si yo te doy a ti, Estado, algo, ¿qué le vas a dar a mi comunidad? Para que ésta viva mejor, para que ésta, bajo mis principios culturales, se desarrolle. En esta ley orgánica de municipalidades, los órganos de gobierno municipal que están allí en la estructura, está el Consejo Municipal y la Alcaldía, ¿no? El Consejo Municipal, que es el órgano normativo fiscalizador compuesto por el alcalde y los regidores, ese pequeño grupo, el mini congreso ahí dentro de la alcaldía, donde se toman acuerdos, ¿sí? Y la alcaldía, que es el órgano ejecutivo, ¿no? El pequeño poder ejecutivo, liderado por el alcalde, quien representa legalmente a la municipalidad. Es un Perú en chiquito, es un Perú autónomo, pero que debiera tener ese entrenamiento y esa sensibilidad para entender, como dice nuestra propia constitución, esa plurietnicidad o esa multilingüística que es nuestro territorio, ¿no? Pluriétnico y multicultural. ¿Qué funciones tiene ese gobierno municipal, el provincial o el distrital? Formular y aprobar plan de desarrollo local y el presupuesto municipal, y ahora incorporar este tema de la ley de ordenamiento territorial y coger los instrumentos que hemos revisado. Regular y controlar el uso del suelo y el ordenamiento territorial. Prestar servicios públicos, limpieza, seguridad, transporte. Promover la participación ciudadana y el control vecinal. Y aquí también aprovecho, dentro de estas funciones principales, cuando les comentaba respecto de las comunidades amazónicas o comunidades andinas, yo le voy a prestar un servicio como ciudadanos de este país, como peruanos que son, pero también tengo que tomar en cuenta su participación, su opinión, el conocimiento de las comunidades. Yo les comento, por ejemplo, miren el conocimiento cómo prevalece. Cuando yo voy al mercado, muchos turistas que vienen acá al Perú y van a un mercado peruano se quedan pero
sorprendidos de encontrar 15, 20 variedades de papa. 20 variedades de papa. Alguien, a ver, por favor, ayúdenme. ¿Alguien sabe cuántas variedades de papa tiene el Perú? En el chat, por favor, un número, pónganme. Yo cuando voy al mercado veo 20, 30 variedades de papa. ¿Cuántas variedades de papa tiene el Perú? Un número, pongan, escriban, por favor. Ahí está, Augusto Chopitea nos dice 12 variedades de papa. Por favor, ¿quién da más, quién da menos? ¿Cuántas variedades de papa tenemos? Más de 100, dice Hilder Peña. Más de 1000, dice Jacqueline Medrano. Eli dice 20. Esmeralda nos dice que hay más de 4000. Y yo voy a jugar ya con Esmeralda y con Jacqueline, reconocidas y estudiadas y analizadas por nuestra excelentísima Universidad Agraria del Perú, aquí en la Universidad de La Molina. Tenemos 3000 variedades de papa. Y nosotros no conocemos más de 20. Nos comemos 20 variedades de papa. ¿Y dónde están las otras 2980 variedades de papa? Sorpréndanse, sorpréndanse. Comunidades andinas del Alto Perú protegen como valor emblemático de su comunidad un tipo de papa que la universidad le hace seguimiento y acompañamiento. Hasta en la selva hay tipos de papa. Y se le da la responsabilidad a una comunidad de atesorar y cuidar esa papa nativa. 3000 variedades de papa. Cuando yo me enteré del número, yo no lo podía creer. Es más, yo cuando iba al mercado de niño con mi mamá Carmen, así le decía a mi abuelita, yo conocía la papa blanca, la papa amarilla, la papa guairo y la papa negra. Yo no registraba nada más que esas 4 variedades de papa. Ahora ándate pues acá al mercado, Unicachi, Huamantanga, La Parada. Oh, Dios mío. Hasta los nombres son hermosos. ¿Y por qué les hablo a ustedes de la papa? ¿Y por qué les hablo de esa responsabilidad de una comunidad, de proteger, de cuidar ese producto histórico? El Centro de Investigación Internacional de la Papa está acá en el Perú, porque la papa es de la zona altoandina, ¿ya? Así como la del frijol está en Colombia y así como la del maíz está en México. Hay que reconocer y hay que aceptar que quienes tienen más variedades de maíz lo tienen los mexicanos. Y el maíz más antiguo encontrado en la historia ha sido en México, en la Mesoamérica. Ay, mira, ve, Esmeralda dice blanca, amarilla, aceituna, canchán, peruanita. Por Dios, Esmeralda, yo creo que tú trabajas con el negocio de la papa, una próspera empresaria de la papa. Los mesoamericanos tienen una variedad impresionante de maíces, pero orgullo peruano, no tienen maíz morado. Tienen hasta maíz azul, pero no tienen maíz morado. No hacen mazamorra morada ni chicha morada como nosotros la disfrutamos. Por lo menos yo, como limeño mazamorrero, ¿qué les puedo decir? El maíz morado es peruano, único. Ese reconocimiento, esa obligación que tiene el gobierno municipal de incorporar a todos los grupos humanos en las políticas, de participar, de obtener esa experiencia, de hacerlo, de involucrarlos, hace que uno se reconozca como peruano e impulse y sigamos en la conquista de este espacio. En la Ley Orgánica de Municipalidades, el régimen económico les permite contar con recursos propios
a través de tributos, tasas, contribuyentes, ¿no? Contribuciones, perdón, y las partidas que les transfiere el gobierno nacional, ¿no? Y allí dice que los cuales deben ser administrados con transparencia y eficiencia. Y allí entra la participación ciudadana. Se promueve la participación vecinal a través de mecanismos como el presupuesto participativo, audiencias públicas y consultas vecinales. Pero yo les digo a ustedes que existe un instrumento de participación ciudadana que cada uno de nosotros lo tenemos a la mano. Les comenté, yo trabajo en el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, te permite a ti como ciudadano solicitar información. Y pides información de cómo se están manejando los recursos. Y ninguna de las entidades del Estado, ¿sí? O sea, también privado estatal, se pueden negar la información. Hay excepciones que es importante que las sepan para que no podamos pedir por pedir. O sea, yo no puedo pedir, por ejemplo, quiero saber cuánta plata tiene en su cuenta personal el alcalde. Eso no puedo pedir. Eso son información que está protegida por otra ley, la Ley de Protección de Datos Personales. Yo quiero saber de qué está enfermo una persona. Eso no, esa información no se puede pedir. La Ley de Protección de Datos Personales te lo impide. También existen restricciones respecto de información clasificada como confidencial, secreta o reservada. Lo secreto y lo reservado es del ámbito policial y militar. Y lo confidencial es en el plano administrativo. Hay información que no se puede dar por su condición, por su clasificación de confidencial. Porque puede ser alguna ejecución que en ese momento se está implementando una política y que no se debe hacer de conocimiento público todavía, porque todo en algún momento tiene que hacerse público, pero en ese momento no, y se clasifica como confidencial. Y algo que no podemos pedir, salvo que estemos dentro de un proceso, es un proceso abierto. Un proceso administrativo, un proceso judicial, mientras esté abierto, esa información no la puedo pedir. Y cuando termina el procedimiento, y hablemos de un procedimiento judicial, ya quiero el expediente del juicio a X persona. Ya, te voy a entregar la información, pero eso sí, en mérito a la Ley de Protección de Datos Personales, voy a borrar absolutamente todos los datos, tacharlos, que sean vulnerables, que vulneren la información personal. Tienes un hermoso canal de participación ciudadana. Acá Hilder me dice, no se puede pedir plano de arquitectura de un predio ya que se reserva el derecho de autor. ¿Ve? Hay una ley de protección a la autoría. ¿Se dan cuenta? O sea, es cierto, existe una ley de transparencia, pero hay restricciones. Hay restricciones que también están normadas. Y ese es un canal de participación ciudadana. Pregunta, ¿ustedes saben algo respecto de el libro de reclamaciones? ¿Alguno de ustedes ha empleado alguna vez libro de reclamaciones? ¿Qué tienen para comentar? El libro de reclamaciones es un canal de participación ciudadana. No es que yo reclamo para votar a alguien. Existen en la administración pública varias formas de expresarme. Yo puedo reclamar, quejarme o denunciar. Reclamo un servicio cuando alguien hace un mal servicio, ¿no? Me atiende mal, no me contesta bien la llamada telefónica, no ha sido cortés, voy a un ambiente en donde me tienen parado, o sea, el servicio es pésimo, hago un reclamo. Y el objetivo del reclamo es que la entidad atienda el pedido del ciudadano y corrija.
para mejorar la calidad del servicio. Gracias, Luz. Ahí está, Augusto, él es encargado del libro y él sabe que internamente tiene que canalizar el libro y ahora ya libro es una palabra porque está digital, la PCM administra el libro de reclamaciones, hay un decreto supremo 007 que lo rige y la gente ya lo puede hacer de manera virtual. Y el objetivo son dos finalidades que tiene el libro de reclamaciones, participación ciudadana y mejoramiento del servicio. La queja es otro tema. La queja va en torno al incumplimiento de un procedimiento. Oye, no cumpliste entregarme en el plazo dado, sabes que te pasaste de la fecha, lo estás haciendo mal, estás incumpliendo la norma. Eso es una queja. Y una denuncia, obviamente, cuando hay un delito de por medio. Pues, ¿no? He probado de que este señor me pide plata para darme información. Ya, delito, eso es una denuncia, eso no es una queja. Eso es un canal de participación ciudadana. Y eso las entidades del Estado deben tener en consideración. ¿Y qué nos dice ahora la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales? Dice que tiene como objetivo establecer y normar la estructura, organización, competencia y funciones de los gobiernos regionales, definiendo su organización democrática, descentralizada y desconcentrada, conforme a la Constitución y a la Ley de Bases de la Descentralización. Descentralización que vimos la semana pasada, y que como vuelvo a repetir, si bien es cierto, yo no estoy muy feliz de la regionalización que le han hecho, ¿no? Los gobiernos regionales no han tomado un criterio realmente de territorialidad. Esperemos que esta ley de ordenamiento territorial nos invite a hacer lo que comentábamos en la clase pasada, que las regiones se fusionen y obtengan optimización de recursos. Ustedes saben que aquí en Lima, por ejemplo, el distrito de San Juan del Lurigancho, que es el distrito más grande del Perú en términos demográficos, tiene más de 1 millón de habitantes, un pequeño espacio de territorio aquí en Lima tiene más de 1 millón de habitantes, imagínense, es el distrito demográficamente hablando más grande del Perú. Sobre la base de ese argumento, quería declararse como provincia. Como no era asesor del alcalde, Dios mío, o el alcalde mismo, perdió la oportunidad, porque fue escuchado, fue atendido, pero perdió la oportunidad de generar, bajo esta nueva estructura, como la ve la ciudad de Lima ahora, Lima Centro, Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, de crear la provincia Lima Norte. Es correcto, Hilder, en términos de espacio físico, Caraballo es inmenso, pero en términos poblacionales, San Juan de Lurigancho es gigante, tiene más población. Pero como les vuelvo a repetir, este alcalde, en su propuesta de querer crear la provincia de San Juan de Lurigancho, debió haberse sentado con el alcalde de Comas, con el alcalde de San Juan de Lurigancho Chosica, ¿no? Lurigancho Chosica, con el alcalde del Rímac, todos los que están de arriba para el otro lado, San Martín, Los Olivos, Puente Piedra, Ancón, Santa Rosa, Caraballo, se sentaba con todos ellos, Ancón, y podía crear la provincia de Lima Norte. Y es una población mayor. Y lo maravilloso es que los recursos se vuelve autogestionario de sus propios recursos, porque tendríamos zonas agrícolas, inmensas zonas agrícolas a lo largo de Caraballo, un río que nos baña como es el Chillón, y costa, como es el distrito de Santa Rosa y Ancón. Tendríamos puerto, al costadito del puerto de Chancay. Ese análisis, yo como ciudadano lo veía, pero como no tengo canal de participación, no estoy organizado socialmente, yo no, mi voz como yo individuo no me van a escuchar en el municipio, ¿sí? Pero el pueblo unido jamás será vencido. ¿Qué pasa si la población misma pide participación ciudadana? La finalidad de esta ley es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, el empleo, garantizando el ejercicio pleno de los derechos, la igualdad de oportunidades de los habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.
Pero hay que entender que una finalidad fundamental de fomento de desarrollo es que tienen que implementar políticas. Establecer políticas e implementar políticas y desarrollar políticas. Los gobiernos regionales. Es una entidad política, puramente. La estructura orgánica es el Consejo Regional, la Presidencia Regional y las gerencias regionales. Es una estructura, no podríamos decir que como un mini Perú, es distinto. Hay un consejo, sí, efectivamente, porque siempre es la participación de diferentes bloques políticos, diferentes tendencias, pero siempre hay el acuerdo del grupo. En los principios rectores, participación, transparencia, inclusión, sostenibilidad, imparcialidad, concordancia de políticas, especialización de funciones. Y sus funciones principales, que es lo que más nos interesa, es planificar, promover el desarrollo regional integral, formular y aprobar plan de desarrollo regional concertado. Cuando habla de concertado es articular a todos los distritos, a todas las provincias. Es promover la inversión pública y privada, es fomentar el empleo y garantizar derechos de igualdad de oportunidades, es coordinar con todos los niveles de gobierno. O sea, esa es la bisagra, es el nexo entre el gobierno central y los gobiernos locales. Su jurisdicción está en el ámbito de sus respectivas circunscripciones territoriales conforme a ley. Les comentaba que los gobiernos regionales se establecieron sobre la base de los departamentos. Finalmente, en esta parte, los elementos clave para la planificación, articulación de niveles de gobierno, ¿sí? La planificación de desarrollo territorial según las leyes peruanas, miren, el enfoque territorial del desarrollo, ahí estamos hablando del CEPLAN, los métodos del CEPLAN que exigen un enfoque territorial, CEPLAN y el SINAPLAN, vinculación de la inversión pública, principios rectores, instrumentos de planificación territorial. Esta información a todos ustedes se les ha compartido y si no es así, se encargarán de compartirlo. Pero, disculpen la frase, siempre me da risa esa frase, como dicen, con la plata baila el mono. Es en alusión a estos monitos tan hermosos que con eh, esa caja de música, tú le das una propina y el monito baila, ¿no? Hay que ver de dónde sacamos el dinero para poder ejecutar todos estos planes, todas estas grandes ideas, todos esos grandes proyectos. La ciudadanía puede tener mucha participación ciudadana y la gente puede decir, oye, yo quiero, no sé, el Empire State o quiero la Estatua de la Libertad acá. ¿Es viable, no es viable? ¿Con qué recursos lo hacemos? Hay una anécdota bien graciosa, que aunque les parezca mentira, y eso se llama conocer la realidad de la población. Esto no me pasó a mí, me lo contó un amigo que estaba haciendo un trabajo en una comunidad altoandina de Tacna, en la zona altiplánica de Tacna. Recuerden que Tacna es frontera con Puno y tiene una zona altiplánica. Y había una comunidad altoandina allí donde hacía un frío tremendo, me contaba este amigo investigador, abogado, tratando de levantar información sobre cuáles son las expectativas de la comunidad, qué cosas que desean como comunidad, qué proyectos tienen en la comunidad, ¿no? Una comunidad pastoril, básicamente en general el pueblo muy deshabitado porque estaban fuera pastoreando el ganado, en las zonas lejanas al pueblo, pero en el pueblo lo que pedía la gente era un carrusel. Y este amigo se jalaba los pelos, pese a que era calvo, y decía, ¿cómo pueden pedir un carrusel si falta escuela, falta centro de salud, no tienen ni siquiera una pista adecuada y piden un carrusel? Y él me decía después que estando una semana en el pueblo, después de una semana, él también ya quería un carrusel. Se dan cuenta de que las necesidades no necesariamente van en el sentido de necesidades básicas. El entretenimiento es una necesidad que también debe ser atendida. Es una necesidad que debe ser atendida.
y vuelvo a tocar el tema del desarrollo, cuando nosotros medimos los índices de desarrollo, los índices de pobreza, si salimos de la pobreza, estamos viendo pobreza material. ¿Se ha medido cuáles son los índices de felicidad de nuestra sociedad? ¿Somos un país feliz? Algunos dirán, pucha, oye, qué superficial, está pensando en la felicidad. Pero sí es lo que queremos al final, cada uno de nosotros cuando salimos a trabajar, es para poder obtener un recurso, para poder vivir bien, feliz, para que mis hijas, mis hijos estén felices. ¿Somos una sociedad feliz? Tarea para casa. Preguntémonos, y si realmente importa tener dinero, vean el video que les pasé. En el video que les he pasado, y está el enlace cuando le compartan la ayuda, ahí está el enlace, vean el video. Ese hombre no le importaba compartir todo su dinero con tal que esa niña se eduque. Compartía su comida con tal que ese perrito se alimente. Compartía y le dejaba alimento a una vecina porque la veía sola. Y su única finalidad era la satisfacción personal, sentirse él bien, compartir esas emociones. ¿Somos una sociedad feliz? Tarea para casa. Este financiamiento se enmarca en un conjunto de normas y leyes que establecen cómo se captan, asignan, ejecutan y controlan los recursos públicos en todos los niveles de gobierno, nacional, regional y local. La 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, ya estamos hablando de plata, yo no soy economista, pero todos estamos alineados a estas leyes, porque para poder ejecutar obra, hacer obra, con la plata baila el mono. Regula el proceso presupuestario del sector público, formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación, esta ley, y establece los principios de la disciplina fiscal, sostenibilidad y eficiencia, e introduce el enfoque por resultados. Enfoque por resultados. Se debe saber algo conocido. Ahora, hay un decreto legislativo, ¿sí? El 1436, que es sobre la administración financiera en el sector público. Acá es bien interesante porque te habla de crea un sistema integrado para la gestión financiera pública, presupuesto, teoría, contabilidad y endeudamiento, ¿no? Allí entran en juego los sistemas administrativos que les comentaba, ¿sí? Introduce el marco macrofiscal multianual y la gestión fiscal sostenible. Estamos hablando, cuando hablamos del marco macrofiscal multianual, es cuando nos proyectamos no a lo que vamos a gastar de aquí en este año, sino en los próximos 3 años, 4 años, 5 años, una proyección. Y dependiendo de eso y la ejecución de nuestro gasto, es que nos reconocen lo que nos van a dar el próximo año. Por eso hay que saber gastar. No es gastar por gastar, hay que saber gastar. Y gastarlo todo lo que nos dan. Nuestra capacidad de gasto a nivel nacional es triste. Cuando hacen estas mediciones a nivel de los gobiernos regionales, estamos al quinto mes del año 2025 y vean la ejecución de gasto. Algunos no llegan pero ni al 10%. Es patético. Cuando si hacemos una proporción del año, 12 meses, 5 meses, yo ya debo haber gastado 40, cercano al 50%. Hay algunas regiones que llegan a noviembre y no han gastado ni el 20, 25%, es patético, es triste. Y eso tiene que ver mucho con la poca preparación. Como somos un país muy centralizado, donde la educación o la que llaman la mejor educación, de acuerdo a las necesidades y expectativas de desarrollo como se manejan, están en Lima y de Lima hacia afuera. ¿Y qué sabemos del interior del país? Hemos creado no sé cuántas universidades, ahora último, ¿realmente vamos a implementar esas universidades? ¿Vamos a llevar profesionales capaces de formar individuos que puedan proyectarse, planificar y ejecutar correctamente los planes? El decreto legislativo 1440 es la ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público y este refuerza el enfoque de presupuesto por resultados.
donde se definen roles de los pliegos presupuestarios y se establece el ciclo presupuestario, programación, formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación. Presupuesto por resultados. Si yo no gasto lo que me dan el siguiente año, mi presupuesto va a ser sobre la base de lo que gasté. ¿Y qué cosa terminan haciendo a fin de año? Comprometiendo gasto. Y a veces ese compromiso de gasto es de verdad, triste, ¿no? Porque en realidad el gasto se debe hacer de trabajos hechos, de obras ejecutadas. Y la ley 27785, la ley orgánica del Sistema Nacional de Control, ¿no? La Contraloría, define las competencias de la Contraloría General de la República como ente rector del control gubernamental, supervisa la legalidad y eficiencia del uso de fondos públicos. Acá pasó algo muy simpático el año que se fue, a nivel de los ministerios, los órganos de control interno, que dependen directamente de la Contraloría, tenían servidores, trabajadores de la propia entidad, lo cual, desde mi punto de vista, no se puede ser juez y parte, pues, ¿cómo voy a hacer control interno a una entidad que es la que me paga el sueldo? ¿No? Es, ¿cómo me disparo el zapato? Felizmente que la Contraloría corrigió eso, y ahora ya hay trabajadores en cada órgano de control interno de la propia Contraloría, lo cual me parece a mí lo correcto. No deben tener ningún tipo de influencia, ni... hay una, lo que se llama dependencia administrativa, porque obviamente la entidad le tiene que proporcionar equipamiento, le tiene que proporcionar espacio, les tiene que proponer todas las condiciones para que estos equipos de control interno hagan su trabajo, pero no deben depender directamente de cada autoridad de la entidad, ¿no? Nos quedan 14 minutos como para poder atender algunas consultas que ustedes puedan hacer. Escriban sus consultas y podemos conversar respecto de lo proyectado también si hay alguna duda. A ver, ¿dónde está la pantalla esta de conversaciones? El chat. En líneas generales de lo que acabamos de exponer, ¿sí? Lo que les acabo de exponer, yo personalmente me quedo con lo último porque he estado estudiando el tema de la ley de ordenamiento territorial que me parece bastante importante, ¿no? No podía dejar, como les comenté en la clase pasada, yo no puedo dejar de pensar con un enfoque histórico, ¿no? Estamos siglo XXI, ya hemos avanzado un cuarto de siglo, 25 años, y todavía estamos ordenándonos en el territorio, en el espacio, porque hay evolución como también hay involución, hay avance como hay retroceso. Y estando en el 2025, del tercer milenio, en donde dice, los OSI, Hilder dice, los OSI ahora todos dependen de la Contraloría, ¿sí? Esto debido a lo que explicó. Claro, o sea, es un tema bastante, ¿cómo se dice? Que cae de maduro, ¿no? El sentido común, por decirlo así, ¿no? Si tú tienes a trabajadores tuyos que van a hacer el trabajo de control interno y dependen de ti, no solamente en términos administrativos, sino que también remunerativos, o sea, dependen de tus órdenes, como que el trabajo de control interno se puede ver opacado. Para poder ejecutar trabajo de fiscalización, una supervisión de control, tienes que tener personal que no esté involucrado, que no dependa, que no sea de la entidad. En estos momentos, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Justicia, la Contraloría General de la República ya ha puesto a su personal para que desarrolle el trabajo. Ahora, con esto yo no quiero decir de que hayan habido
situaciones que se hayan presentado adversas a esa situación. Lo que yo sí puedo decir es que es saludable, que esto es saludable. No hay que esperar, no hay que esperar a que sucedan eventos contrarios a lo correcto, sino hay que tomar acciones. Como les vuelvo a repetir, acaban de promulgar una ley de ordenamiento territorial. Y yo diría, pero ¿para qué quiero ordenamiento territorial si yo ya estoy definido en mis límites fronterizos, yo ya sé lo que tengo? No, 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 no es tanto así. Porque lo primero que yo me pregunto, lo que les comentaba, lo de San Juan del Lurigancho. San Juan del Lurigancho sigue creciendo y están ocupando los espacios más lejanos de la parte llana y están ya ocupando los cerros y llenando más los cerros. Y ahorita se va a unir Comas con San Juan del Lurigancho, ya tienen una pequeña carretera que los une y hay viviendas. O sea, empiezas a poblar y entendamos algo. Por ejemplo, para el caso de Lima, puedo hablar por el caso de Lima y cada uno de ustedes pueden analizar su situación a nivel nacional, pero lo que sí les puedo asegurar es que nuestros glaciares de la zona de los nevados del Perú ya no hay. Pastoruri en Ancash desapareció. Lima tiene la bendición de 3 ríos: el Lurín, el Rímac y el Chillón. Pero ese recurso hídrico es limitado. Ese recurso hídrico se va a acabar. Este año se había pronosticado hace 20 de que no íbamos a tener glaciares. Por la gracia de Dios no se cumplió ese pronóstico. Y todavía tenemos glaciares. Pero en algún momento, con este calentamiento global, se va a acabar. ¿Sí? Y Lima seguirá creciendo. ¿Y de dónde vamos a sacar agua para darle de beber actualmente 12, 13 millones de habitantes? Porque se dice Lima 9, 10 millones. Nosotros ya hemos sobrepasado esa cifra. Imagínense, yo salgo cada mañana a mi centro de trabajo, yo estoy en el distrito de Comas, en Lima Norte, ¿sí? Y trabajo en Miraflores. Si yo salgo a las 2 de la mañana rumbo a mi centro de trabajo, lo hago en 30 minutos con mi auto. Si soy un imprudente, lo hago en 25 minutos. Pero yo no voy a salir a las 2 de la mañana. Salgo, sí, efectivamente, oscuro posiblemente, un cuarto para las 6 de la mañana, y llego a mi trabajo a un cuarto para las 8. 2 horas de viaje en mi auto. El metropolitano es una buena ayuda, pero está completamente saturado, completamente saturado. Lima sigue creciendo. Están promoviendo grandes proyectos de vivienda, condominios por todos lados, unos condominios con departamentos pequeñísimos de 50 metros cuadrados, a un precio asequible para muchos peruanos. Sin embargo, estamos pensando en si tenemos o no tenemos agua. El parque automotor es una brutalidad, o sea, 2 horas en un camino que en realidad toma 30 minutos. Imagínense, en lo que yo voy de mi casa a mi trabajo una mañana, he ido y regresado de Ayacucho en avión. Imagínense, ¿no? Eso es Lima. Cruzar Lima de Ancón a Santa María te puede tomar tranquilamente de 3 horas a 4 horas. En un espacio físico que recorrerlo en pista libre realmente no es más de 1 hora. Entonces, ¿estamos realmente analizando el desarrollo de nuestros espacios físicos tomando en consideración los recursos que tenemos?
Si no hay agua, ¿cómo voy a seguir llenando de población una ciudad? ¿Por qué no estoy pensando en ciudades modelo en otro lado? Pero eso no implica simplemente vete a vivir a una ciudad. Significa trasladar todo el aparato estatal, servicios, empresa, planificar. En Sudamérica hay dos grandes experiencias de ciudades planificadas. Una de ellas es Brasilia, en Brasil. Río de Janeiro era la capital, pero se saturó, así que políticamente se trasladaron a Brasilia. Y es una ciudad planificada, construida en cada esquina, cada cuadro, de manera planificada. ¿Y cuál es la segunda ciudad planificada en Sudamérica? Por si no lo sabían. ¿Alguien lo sabe? Que me lo escriba, por favor. ¿Alguien sabe cuál es la segunda ciudad planificada de Sudamérica? Que por mucho tiempo impresionó al mundo su planificación. Fue construida en un desierto y hoy es un próspero distrito de la ciudad de Lima. ¿Alguien lo sabe? ¿Puede ponerlo, por favor? Se llama Villa El Salvador. Villa El Salvador cuenta con una zona agrícola, una zona residencial, una zona industrial y bastantes zonas comerciales. Y está perfectamente diseñado sobre un desierto. Tienen grupos que se dividen en manzanas, sectores que se dividen en grupos y grupos que se dividen en manzanas. Todo ordenadito. Eso es a lo que esperamos. Un ordenamiento territorial implica eso. Y eso fue hecho con el pueblo de Villa El Salvador. No es que vino un experto planificador y dijo, acá viven. Villa El Salvador, en su tradición de organización popular, el Frente Popular de Mujeres, la FEPOMUVE, la CUAVE, la Comunidad Autogestionaria, todos estos grupos humanos organizados construyeron Villa El Salvador. Participación ciudadana, planificación, ordenamiento territorial. Bien, con esto doy por culminada la segunda sesión. Espero no haberlos hecho dormir. Espero que hayamos aprendido algo en esta oportunidad y nos estaremos viendo la próxima semana con la siguiente lección, que espero hacerla más dinámica. Voy a coordinar para que los videos puedan verlos ustedes de manera más precisa y más exacta. Muy agradecido a todos ustedes y estamos en contacto. Gracias, muy amable. Gracias. Ya, acabé. Ay.